Bueno, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más a una nueva transmisión. Los saludamos a los recién llegados a la transmisión que se sumen al partido de primera, a los que ya estaban prendidos desde el encuentro de tercera división. Les damos una nueva bienvenida, un nuevo saludo. Ha sido victoria, en este caso agónica, de Asturiano después de una lamentable derrota el lunes pasado versus Glorias, a falta de un segundo para el final. Hoy logró encontrarse con la victoria después de tanto. Ahora estamos aquí en este duelo de primera división y tengo tiempo para ir tirando algunos datos. Estamos tratando de hacer ese laburo de ir buscando algunos datos. Asturiano suma 23 puntos en la tabla de posición. Ha ganado la U de Espeleta, que ha salido momentáneamente de la zona roja de la tabla. Asturiano todavía fuera de esa zona, pero a un punto de caer en la zona peligrosa. Pasa la foto del sorteo entre los capitanes, entre Tincho Soiza, nuevamente capitán, y García en Nueva Estrella. Asturiano viene de la derrota, claro, el lunes anterior versus martes, perdón. Fue por 1-3. Nueva Estrella está en otra circunstancia, al igual que nos había pasado el fin de semana pasado con Glorias. Nueva Estrella se encuentra en otra circunstancia en la tabla de posición, acumula 37 puntos a 4 del reducido. El último partido fue derrota versus Nueva Chicago. Y tengo otro dato de color, cortesía acá de mi ayudante para la primera. Y es que ambos equipos hace mucho tiempo que no ganan. La última victoria de Asturiano fue el 7 de agosto, con ese gol agónico de Fede Fimara a 4 segundos del final. Y la última victoria de Nueva Estrella fue el 1 de agosto, 4-2 versus Arsenal, una semana antes de la última victoria de Asturiano. Son datos, ambos equipos necesitan volver a la victoria. Y está todo dado, los árbitros terminan de acomodar a la gente que está ubicada abajo. Repasamos entonces, perdón, sí, en Asturiano, Gomezares, Hanashiro, Benvenuto y Fede Fimara. En Nueva Estrella, Rodríguez, Fleita, si no me equivoco, Ramírez Juárez, y completa el número, acá que recibe la pelota, 5, si no me equivoco, sería Guzmán. Entonces Fleita para Rodríguez y de Rodríguez para Fleita. Fleita para Rodríguez, hay inicio del encuentro aquí en Vicente López. Tengo dos jugadores con la número 6, o es el 5. A ver si lo veo más de cerca, no. Tengo dos jugadores con la número 6. No, es el 5, perfecto. Es un 5 medio raro de frente, pero es un 5 al fin. Guzmán, aquí el que va a marcar a Gómez Ares. El otro, el 6, Rodríguez. Completan Fleita y Ramírez Juárez. Acá, Rodríguez para, vamos a decirle Juárez. En vez de Ramírez Juárez, para Juárez. Se perdía por línea de fondo. Claro, me faltó aclarar. Completa en asturiano el quinteto. Santi Suárez, una vez más, arquero titular en el banco, esperando el habitual titular, el que había sido titular a lo largo del campeonato, pero claro, Valvidares deja en claro con esta seguidilla de partidos de Santi Suárez que no hay titulares, no hay suplentes. Hoy Santi volviendo a hacerse cargo de los tres palos. Acá Hanashiro para Fimara. Y siempre Fimara de Hanashiro para Benvenuto. Benvenuto busca una vez más a Hanashiro. Hanashiro le gana la posición a Fleita. De Fleita para Gómez Ares. De Hanashiro para Gómez Ares. Atento el arquero Balsamo, el número 17. Y hay un inicio tranquilo del encuentro. Bueno, iremos aumentando la temperatura del encuentro a medida de que vayan sucediéndose las faltas. Esperemos que los goles a nuestro favor. Acá Gómez Ares jugando para Hanashiro. Hanashiro que la peina para Fimara. Fimara que busca disparo. Bálsamo atento una vez más.
Y Gómez Ares una vez más para este tiro de esquina. ¿Va a sacarla para Hanashiro? No, la juega para Fimara. Fimara que se hace fuerte, juega una vez más para Gómez Ares. Pelean Gómez Ares, Fimara, todos ahí con los de Nueva Estrella. La pisan para salir. Rodríguez y la pelota, bloqueaba Hanashiro. Fleita, que ya la juega para Guzmán entonces, de Guzmán para Juárez. Juárez una vez más para Guzmán. La mueve Nueva Estrella y Asturiano esperando ahí, en 3/4. Acá le ganan la posición a Hanashiro, que igual intentaba llegar. Benvenuto, que hacía el esfuerzo para cortar, se daba contra la pared de Rodríguez. Y ahora va a haber lateral para Nueva Estrella en los pies de Fleita, ahí en zona 3/4, zona finalización. Y de Fleita para Juárez, piden la distancia. Silencio aquí en el coloso de Vicente López. Juárez, atento, Fimara rápido para la cobertura. Fleita, Juárez todavía. Fimara que lo acompaña. Juárez y la pelota. Benvenuto con una cruz baja bien de arquero. Hanashiro le llegan abajo y es la primera para Nueva Estrella en recién 2 minutos del inicio de esta primera etapa. Entonces, como les mencionaba, ambos equipos que necesitan ganar, hace mucho que no ganan. 7 de agosto y 1 de agosto respectivamente para local y visitante. Y un Nueva Estrella que a pesar de este pasaje sin victorias, sigue estando al pie del cañón de la zona verde más oscura de la tabla de posición de los playoffs. Asturiano que no gana desde el 7 con un gol agónico de este. Fiumara que busca disparo, estaba atento Bálsamo. Entonces ambos equipos necesitados cada uno para su respectiva lucha. Asturiano que busca salvarse del descenso. Es una palabra fuerte, pero claro, mirando la tabla de posición, uno tiene que empezar a preocuparse un poco y este plantel está preocupado por eso. Entonces, acá recibe a Nueva Estrella para tratar de llevarse los 3 puntos que le den aire, tranquilidad. Acá cae Fiumara, se toma el posterior. Llego a leer, me tiró un poquito, mira al banco. Y va a haber ya rotación. Y acá Juárez se la deja a Fleita, Fleita para Juárez, Juárez busca el disparo. Suárez atento con la primera. Y el disparo de Guzmán que toca en Rodríguez. Bueno, los jueces entendían que no. Acá pasa Argañarás, si no me equivoco, era el apellido. A ver, lo tengo que tener por acá. Estigarribia, nada que ver, pero pasaba por acá cerca de Estigarribia que salió lesionado en el partido de tercera división. Y ya hubo cambio de cuarteto en Asturiano. Ingresaron Vega, Verdún, Galdelli y Lencinas. Los mismos 4 todavía en Nueva Estrella. Juárez encontrando salteo con Fleita. Y Fleita para Rodríguez. Rodríguez para acá. Rodríguez, perdón, era Guzmán. Guzmán, Fleita, Guzmán, la 9 Nueva Estrella. Espera Asturiano. Cerraba atento Vega. Rodríguez y la pelota, de Fleita para Guzmán, la mueven los de Lugano, esperan los de Olivos. Acá había cobertura de Lencinas para el pasaje de Guzmán. Y un banco de suplentes de Asturiano que busca eso, con los aciertos defensivos, el aplauso, el paso para adelante, el festejo. Hay que incentivar desde ese lado a los 4 dentro del campo de juego. Acá Santi Suárez que abandonaba su posición de arquero para tratar de desestimar la presión de Nueva Estrella. Lo presionaban atentamente. Empieza a mover su ficha a Nueva Estrella. Acá Lencinas gana arriba. Sacaba rápido el pie Lencinas, pero igual llegaba a tocar al capitán de Nueva Estrella García. Suma su primer falta a Asturiano. Y no le veo el número, a ver. Acá el número 17. Pero 17 tenía el arquero. Está bien, perfecto. Entonces me equivoqué. El arquero es el número 12. Vamos a repasar. Hernández. El 17
es quien tenemos aquí en la banda más cercana, que es Bálsamo y es jugador. El arquero es el número 12, Hernández. Acá entonces García y la pelota para Martelletti. Ahora sí, Bálsamo y la pelota, García, Martelletti, la mueve, Nueva Estrella. Acá recibe Bálsamo, que solo juega una vez más para Martelletti. De Martelletti era para Severino. Severino y la pelota. Bálsamo la mueve Nueva Estrella. Posesión larga esta para los de Lugano. Presión Asturiano. Martelletti y la pelota. El duelo de ochos. Suma el de Asturiano que recupera la pelota y se la cede a Lencinas que saca la contra. Va a jugar con Galdelli. Galdelli que trata de hacer el esfuerzo para llegar a esa pelota. Se le escapaba largo el control. Y ahora la salida entonces para Nueva Estrella. Una vez más, que con tranquilidad mueve la pelota en su campo porque Asturiano espera en mitad de cancha. Acá le juegan el mano a mano a Galdelli. Atento, gana la posición, llega al piso, logra puntearla. Dice que nada, el árbitro, que la pelota se va y es salida para Asturiano porque último evidentemente tocaba en Bálsamo. Galdelli ya juega para Vega. Vega una vez más para Galdelli. Galdelli directo a Lencinas que pone el pecho. Hace un jueguito y juega para Verdún. Verdún que trata de ponerla de cabeza para Galdelli. Le ponían la pata arriba. Acá Lencinas sin falta, por favor. Y fue buena esta de Lencinas que en dos controles, pecho, tac y de borde interno habilitaba a Verdún que trataba de bajarla de cabeza para que ingrese alguno. Galdelli para Vega. Lencinas que peleaba, Galdelli que se la queda, trataba de llevársela hacia afuera. Y hay mano, entonces suma su segunda falta. Asturiano se iguala el tablero de las faltas. ¿O no? ¿No fue falta? ¿No fue mano? Lateral, perfecto. Para Nueva Estrella, no suma ninguna falta. Y Asturiano esperando en mitad de cancha a Nueva Estrella. Acá García que conecta con Martelletti. Verdún que no quería ningún tipo de peligro. Y de puntín despejaba esa pelota. Yo lo dije antes en el partido de reserva y lo voy a decir ahora que queda tiempo para el final. Bueno, el juez dándole una clase de defensa a Verdún. Yo dije que si ganaba la reserva y si ganaba la primera, ahí sí venía el dormirse tarde. Bueno, por ahora la reserva sí. Y ahora esperemos, por favor, la victoria de la primera división en una parada difícil contra Nueva Estrella. Acá buscaba. El que buscaba el disparo era el número 13, Severino, y yo me quedé con la pelota porque venía directo a nuestra posición. Acá García y la pelota espera. Nueva Estrella recibe. Bálsamo. Acá recupera Lencinas y tiene que sacar la contra, pero ya todos los jugadores de Nueva Estrella en su campo. Juanchi que llega a línea de fondo, finaliza la pelota. Entonces Hernández, el arquero, jugando para Bálsamo. Bálsamo que se la deja a García. El capitán de Nueva Estrella comanda el ataque y juega para el número 13, Severino. Y de Severino para Bálsamo. Y de Bálsamo para el número 11, Ávila. Y completa entonces el cuarteto Ávila, García, Bálsamo y Severino. Acá Bálsamo no podía conectar con su capitán García y se prepara una vez más un cambio de cuarteto en Nueva Estrella. Acá Vega y la pelota jugando para Verdún. Verdún sobre la banda para Lencinas, le pide atrás. La juega a la banda Juanchi, va a ser salida para Nueva Estrella, le dura poco, muy poco, lamentablemente la pelota a Asturiano. Pleita y la pelota. Juárez. García. Moviendo la pelota a Nueva Estrella. Acá Juárez conectando con Rodríguez. Y los jueces pidiendo inteligencia. Me parece una palabra que define claramente sobre todo el rol defensivo a la hora del marcaje. Ser inteligente, tratar de evitar la falta.
que deje al rival con una posibilidad de pelota parada cerca del arco que se defiende. Y acá Asturiano festejando el error de Rodríguez, que no podía controlar la pelota. Simple, grita Galdelli desde el banco de suplente. La pelota le llega a Santi Suárez, que va a buscar a Gómez Ares, pero estaba atento el jugador de Nueva Estrella. Peleaban Fiumara y Hanashiro al bloqueo y para quedarse esa pelota de Benvenuto, que se hace fuerte, la levanta, la tira para Gómez Ares, recupera el de Nueva Estrella, traba a Benvenuto, la pelota se pierde por línea lateral, va a ser salida para Nueva Estrella en los pies de Guzmán. Guzmán que ya reinicia con Fleita, y Fleita con paciencia jugando para Juárez. Juárez a la paralela para Fleita. A Fleita lo seguía de cerca Gómez Ares. Me quedé porque pensé que el árbitro había marcado alguna falta, pero claro, le ganaba la posesión por la velocidad del número 10 a nuestro 23, Gómez Ares, que abre los brazos diciendo ¿qué puedo hacer? Es el 1-0 para Nueva Estrella. Sí, yo pensé que había falta, pero no. Claro, es el 1-0 para Nueva Estrella en 12-0-3. Lo decíamos, está mejor el conjunto de Lugano en este pasaje del partido. Encuentra el 1-0 en 12-0-13 para el final de esta primera etapa. 8 recién han pasado y piden para limpiar, claro, porque ahí al piso caían Gómez Ares y Fleita. Quedó con un poquito de humedad la cancha allí. Bueno, entonces no limpiaron y Gómez Ares hizo el saque del medio, jugó con Hanashiro y Hanashiro haciendo la suya, la de siempre. Ingresa, salta, juega la balanza y sale para afuera. Acá se le escapaba Ramírez Juárez. Asturiano llega a su segunda falta. Acá Juárez y la pelota. Van de 4. Indica Galdelli desde el banco. Muy atento Galdelli, tratando de identificar desde afuera, que es desde donde se ve más, para tratar de corregir la defensa de sus compañeros. Acá Nueva Estrella tiene un nuevo lateral en los pies de Fleita, en esta zona 3/4 de la cancha, zona finalización de las pelotas paradas, en la mayoría de los equipos de primera división, en la mayoría de las circunstancias. Fleita juega para Juárez, Juárez para Fleita, Fleita reinicia con Guzmán y Gómez Ares dando el paso para adelante para presionar. Hanashiro llegaba, acá Rodríguez que le pone el pecho a la situación y reinicia con Fleita. Fleita versus Hanashiro va a ser el duelo de la noche. Fleita reiniciando con Guzmán. Guzmán para Rodríguez. El 5 y el 6 de las camisetas son muy difíciles de identificar. Acá chocaban entre Suárez y Benvenuto para llegar a cortar el disparo de Guzmán. Y Hanashiro que encuentra a Fiumara, que amaga directo, engancha y se saca de encima a su jugador. Ahora sí conecta con Benvenuto, que le llegan abajo muy fuerte. Guzmán sobre el pie de apoyo de Benvenuto, se gana la amarilla, llega a su tercer falta al conjunto de Lugano. Acá entonces Benvenuto, Hanashiro, Cantarella y Fiumara. Para manejar esta pelota parada. 11-0-7 para el final. Todavía me falta para decir lo que digo siempre. Esta vez no me tengo que olvidar.
hablan entre los jueces, miran el tablero, acomodan las faltas. Son 2 para Asturiano, 3 para Nueva Estrella. Bueno, Benvenuto que la deja, Cantarela que ingresa, juega para Benvenuto, Benvenuto que la mente, Hernández atento. Juárez buscándolo a Guzmán a las espaldas de Benvenuto. Estaba atento Santi Suárez para cortar. Y restamos una falta de Asturiano. Perfecto, ahí se acomodaron las faltas. Entonces serían 3 para Nueva Estrella, 2 para Asturiano. Juárez y la pelota jugando para Rodríguez. Y de Rodríguez para Fleita. Fleita que amaga. Ingresa y reinicia una vez más para Guzmán. Y ahora sumamos la que habíamos sacado. Perfecto, entonces 3 faltas Asturiano, 3 faltas Nueva Estrella. Y ya jugó la pelota el conjunto de Villalugano, de Fleita para Juárez, de Juárez para Rodríguez, de Rodríguez para Juárez, que ingresa y juega una vez más para Juárez. Y ya de Benvenuto para Fiumara, Fiumara para Hanashiro, que ingresa. Tato le dice de Benvenuto y Tato juega para Bembe. Y Bembe para Fede, que balanza y juega a la banda para Benvenuto, que jura que toca en Rodríguez. Fiumara, que agarra la pelota, juega con Benvenuto y tiene opción de disparo. Benvenuto que buscaba el disparo de borde interno. Y acá ya el grito de Hernández no fue tan eufórico porque, claro, eso es lo que está hablando con sus compañeros. Lo dejaron solo a Benvenuto para que busque el disparo, que no se animó de borde interno. Los cordones le dijeron que no querían. Benvenuto buscó de borde interno a media altura y sin tanta potencia, por lo tanto sin peligro para el arco defendido por Hernández. Y acá Gómez sale ya para jugar el tiro de esquina. No conecta ni con Fiumara ni con Benvenuto. Igual Fleita la despejaba, sigue siendo para Asturiano el lateral ahora en los pies de Fiumara. Fede que juega con Bembe, rebota con Fede y Fede para Hanashiro. Tato elástica y se pone de frente. Espera la cortina de Fede, ingresa, intenta disparo, no. No intentaba ni disparo ni arco. La pelota igual casi se le pianta a Hernández, pero pasa lejos del segundo palo defendido por el arquero de Nueva Estrella. Va a ser salida para los de Lugano. Severino jugando para García, el capitán de Nueva Estrella, que ingresa y juega para Ávila. Ávila para García. Y le llegaron con todo a Valvidare, que estaba ahí paradito cerca de la banda. El pibe de 40 que directo al banco de suplentes. García le pide perdón, claro, porque fue una situación plena de partido, así que se pide disculpas y se sigue. También Valvidare estaba bastante cerca ahí de la banda. Y un desacomodo con el cuerpo al capitán de Nueva Estrella hizo que se lo lleve por delante, directo a sentarse al banco de García para Valvidares. Acá Gómez Ares haciéndose fuerte, trata de girar, llega a línea de fondo, Benvenuto, Gómez Ares. No le quedaba otra que finalizar. Ahora se ha emparejado un poco en este pasaje del partido, lo que yo les mencionaba en los primeros minutos, el dominio en la posición de Nueva Estrella. Ahora ha entrado en una cierta equidad la posesión de la Caprichosa. Acá Hernández bajándosela a Severino. Severino para García. Y busca directo a Martiletti. Fiumara, que recupera la pelota, no se va. El juez dice que sí. Y va a ser lateral para Nueva Estrella. Se iban a hacer los cambios, pero claro, hay que defender, así que no se hacen los cambios. Sí, el de Gómez Ares porque se tardaba García en reiniciar. Ahora sí, García para Severino. Y de Severino para Ávila. La mueve Nueva Estrella. Ahora presiona a Lencina sobre la posición de García. Ávila. Can también el cambio y Ávila tiene que jugar para Hernández, que la pisa hacia afuera, presiona bien Lencinas y claro, para esto habrá ingresado seguramente Mati Lencinas en su rol de pivot para empezar a subir un poquito más las líneas de presión de Asturiano sobre la salida de Nueva Estrella, que le dio
en la primera mitad de esta primera mitad, mucho espacio a Nueva Estrella esperándolo en mitad de cancha para que puedan mover la pelota y ganar las posiciones a las espaldas. Ahora, claro, deberá cambiar quizás en ese detalle el planteo de Valvidares de empezar a presionar un poquito más a los de Lugano en la salida. Asturiano es un equipo acostumbrado a la presión, que le sale bien y que ha encontrado muchas de sus victorias por su capacidad de presionar. Aquí Nueva Estrella esperando en mitad de cancha ahora los viajes de Asturiano y de Benvenuto para Lencina. Lencina que recibe, trata de ponerse de espaldas. Martiletti que recupera la pelota, busca disparo, bloquea. Benvenuto, dámela, pide Suárez para que no se apure ese tiro de esquina. Eso le dice el juez, rápido la pelota al córner. Pero bien lo de Suárez, que esperó que se acomoden sus compañeros para defender. Martiletti, el encargado del tiro de esquina. Martiletti, que va a reiniciar con Ávila, no, juega para García. García una vez más para Martiletti, la metía para adentro, sola la pelota iba pidiendo permiso entre los jugadores y se perdía por la banda opuesta aquí a nuestro intento de transmisión. Y ingresó Alfonso Vega, Fon, que acá recibe la pelota de Fiumara, intenta el mano a mano, el duelo de ochos es para el de Asturiano, que ya se encarga de la salida. Vega para Fiumara. Fede que amaga para un lado, sale hacia el otro, trata de jugar con Lencinas, que ganaba bien con el cuerpo, pero no podía llevarse la pelota. Y Hernández ya reinició para Ávila. De Ávila para Severino, la mueve Nueva Estrella. Asturiano ahora va a empezar a subir la línea de presión. Acá llegando con Fede a la posición de García, el capitán de Nueva Estrella, que trata de sacárselo encima, juega para Ávila, llegaba rápido Lencinas para cortar el ataque. Y un Nueva Estrella que trata de abrir sus líneas para correr desde el eje hacia la paralela y busca eso, y con eso vino el gol. Fleita jugó de banda a banda, ingresó hacia el eje, corrió hacia la paralela, el pase fue ahí, le ganó en velocidad a Gómez Ares y de zurda puso el 1-0 parcial. La victoria de los de Lugano, que con esta victoria estarían metiéndose en puestos de playoff. Acá García y la pelota, Lencinas que presiona, se quejaba de una mano el capitán de Nueva Estrella, de atrás Lencinas sin falta, por favor, casi se la pellizca, Fede al piso, ahora sí, pide tranquilidad al juez, es lateral para Nueva Estrella y queda sentido Lencinas. Lencinas que se recupera solo, no tuvo que entrar al médico, por lo que no va a tener que salir. Ávila para el lateral 3/4 zona de finalización, rebota con Severino y Ávila va a intentar reiniciar, casi la falta de Lencinas y ahora sí, Ávila reinicia con su capitán García, que amaga hacia afuera, engancha hacia adentro y juega con Severino. Severino le llegaba a Fiumara, Severino juega para Hernández, Hernández una vez más para Severino, casi llega a Lencinas, buscaba directo para su posición de Martiletti, se pasaba Benvenuto y suma su cuarta falta. Asturiano se resbalaba con el pie de apoyo Benvenuto porque llegaba bien a anticipar. Acá discute Martiletti con el juez. Martiletti, Bianco Dau recién ingresado, Severino y García, los cuatro de Nueva Estrella, Janashiro, Benvenuto, Fiumara y Lencinas, los cuatro de Asturiano, Hernández, el portero por parte de Nueva Estrella, Santi Suárez, nuestro goleiro, y 6:35 para el final. Toma larga distancia Bianco Dau, casi que saluda a Guzmán, a Hernández, su arquero. Bianco Dau busca disparo, sin peligro para el arco defendido por Suárez, que agarra la pelota y ya quiere sacar la contra. Corría Fede, pero tiene que volver, claro, porque acá recibe la pelota Janashiro y de cachetada para Benvenuto. De cucharita intenta para Lencinas, que gana la posición, busca de primera Hernández, atento a la cobertura, Benvenuto que la recupera, trata de ponerla adentro, no rebotaba en Bianco Dau esa pelota, vuelve Janashiro, recupera Lencinas y la pelota, va a llegar a la línea de fondo, va a intentar buscar el disparo, bloqueaba García, no Bianco Dau. Y ahora 4x4, la rotación de Nueva Estrella, iremos repasando. Ahora Janashiro con la pelota, a falta de 6 para el final. Benvenuto que ingresa, busca el disparo, a las manos de Hernández, sin peligro para el arquero de los de Lugano. Y ahora aquí Asturiano esperando. Dale Fede, le pide Balbi, dale Fede, entonces con los pases de Nueva Estrella empezará a subir las posiciones Asturiano. Y esto es lo que le menciono, uno de los ajustes de Valvidares, lo vieron ahí, si no, estaré más atento yo para volver a mencionárselos. Cuando Nueva Estrella plantea su salida 2-2, ambos defensores de Asturiano de la primera línea orientan
cerrando el eje para que, claro, no haya este pase banda a banda con el ingreso para la paralela, situación que yo les había mencionado que Nueva Estrella hacía y por la cual vino el primero de los de Lugano. Acá intentaban un caño con Fimara, se escuchaba el golpe de Benvenuto sobre los pies de Guzmán y Asturiano llega a su quinta falta. A falta de 5:24, que son muchos minutos para el final, Asturiano en quinta falta. Y lo mismo que les mencioné en el partido de tercera división, hay que ser más inteligente que nunca. No bajar la intensidad, claro, pero tratar de ser menos... ¿Cuál sería la palabra? Menos agresivo en esa intensidad para evitar la sexta falta. Acá Fleita jugando con Rodríguez, de Rodríguez para Fleita, de Fleita para Guzmán. La mueve Nueva Estrella y ahora Asturiano sí, defendiendo bien en su campo. Fleita se animaba al disparo, amagaba, pero recibía y jugaba con su compañero Guzmán, que acá intentaba el mano a mano con Hanashiro, que le ponía el cuerpo, ganaba bien. Jugaba con Benvenuto, Benvenuto que está solo va a tener que poner el cuerpo y reiniciar, hacerla rebotar, no. Sí, la hace rebotar en Rodríguez. Y va a haber minuto pedido entonces por parte de Asturiano. Vuelven los equipos al campo de juego. Galdelli, Vega, Verdún y Lencinas, los cuatro de Asturiano. Acá Verdún, cuando para Galdelli, que ingresa, balanza y sale para afuera. De atrás Rodríguez le recuperaba la pelota. Juega con Fleita y de Fleita para Guzmán. De Guzmán para Fleita y Asturiano marcando la altura de la defensa con Vega. Ahí un poquito atrás de la mitad de la cancha Guzmán. Y la pelota jugando para Fleita. Fleita para Guzmán. Tocan, cortan y plantan en el eje. Ahí Fleita plantó en el eje, recibe, propone la alineación. Y ahora Asturiano tiene que estar atento a esto y con los salteos trabajar para evitar el pase por banda. Guzmán buscándolo a Rodríguez. La pelota pasaba por todo el ancho del 40/20. Se pierde por línea lateral. Va a ser salida para Asturiano en los pies de Galdelli a falta de 4:09 para el final. Y un Asturiano cuidándose de no llegar a la sexta falta. Vega para Galdelli y de Galdelli para Vega. Y ahora sube la presión de Nueva Estrella. Verdún para Galdelli. Y Galdelli que intentaba pinchada para Lencinas. La pelota se pierde por la banda esta más cercana a nuestro intento, a nuestra transmisión. Y Nueva Estrella con la pelota de Fleita para Martiletti. Perdón, Martiletti no, Rodríguez era. Los números, la verdad, de Nueva Estrella cerrados muy cerca de la parte en la que empiezan los 8, los 6, los 5 para mi dificultad visual. Recuerdo también allá el partido en Nueva Estrella que me pasaba un poco lo mismo, con mis problemas para ver el 5, el 6, el 8, el 3. Pero bueno, es más problema mío que cómo estén puestos los números. Acá Vega intentaba con Lencinas, que toca en un jugador de Nueva Estrella, y bueno, Asturiano volvió a ese pasaje del partido en el que la pelota le dura poco, casi nada, más que 2 o 3
rotaciones del balón y ya el protagonismo es una vez más de Nueva Estrella, que está cómodo en el partido con el resultado, con las faltas y por ahora con el tiempo de la primera etapa a su favor. Fleita con Rodríguez y de Rodríguez para Guzmán. Guzmán que ingresa y juega con Juárez, no lo llega a conectar. Llegaba un poco tarde Vega y se escuchaba desde el banco: Font, tranquilo. Porque Asturiano, claro, está en quinta falta. La próxima será tiro libre directo desde la línea de los 13 metros para los de Lugano. Bueno, esperemos que no. Vega juega para Suárez. Se escuchaba de Galdelli: Lucho, Lucho. El pedido para Vega para que la pelota le llegue a Santi Suárez. Lucho, el apellido del arquero suplente. Acá Vega que se anima a llegar a la línea de fondo y consigue este tiro de esquina. Juárez al piso para cortar esa pelota. Vega que juega para Galdelli, que busca el disparo. Bloqueaba en Rodríguez. Tiraba una no look Vega para no anunciar hacia dónde iba a ir esa pelota. Ahora Vega una vez más el encargado de jugar este lateral. No, se la va a dejar a Galdelli. Galdelli ahí sí va a jugar con Vega. Estaba atento una vez más Juárez para cortar el pase de Galdelli a Vega. Y Vega que la pone adentro para Verdún. Y va a haber salida ahora para Nueva Estrella. De lateral, claro. Ya la jugaba Hernández. Pero de lateral y 2 minutos 22. Se había frenado ahí el tablero. Rodríguez para Guzmán. Guzmán para Fleita. Guzmán para Juárez. A Guzmán y a Fleita los voy a identificar por los botines directamente. Guzmán es el de los rojos y Rodríguez es el de los blancos. Y rojos también, pero más blancos que rojos. Bueno, los dos tienen rojo, los dos tienen gris, que parecen blancos. Bueno, ni con los botines me ayudan, pero voy a poder. Voy a poder, les prometo que voy a poder. Galdelli para Vega, Vega intentaba con la encina, se la anticipó Juárez. Acá se la juega para Rodríguez, el de los más blancos que rojo. Y acá recibe Fleita, que tiene todos blancos, jugando para Guzmán. De Guzmán una vez más para Fleita. Juárez que pide la pelota en zona de salteo. Juárez que juega para Fleita. Inteligencia pide el juez. Todo Nueva Estrella pidiendo la falta. Fleita para Guzmán. Y de Guzmán para Rodríguez, que propone el mano a mano. Lencinas tiene que bajar su línea de posición. Y la pelota la tiene Guzmán. Guzmán reiniciando con Fleita. Fleita una vez más para Guzmán. Asturiano esperando. Fleita moviendo la pelota, haciendo mover la pelota a todos sus compañeros. Último minuto para el final. Posesión larga, más que larga, de Nueva Estrella, que no decide frontalizar. Acá sí lo hacían con el pase de Guzmán a Rodríguez. Y hay minuto pedido por parte de Nueva Estrella. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Le va a restar 1 minuto a esta primera etapa. Iba a decir algo, pero me callo, porque ya el fin de semana pasado me salió mal. Así que 1 minuto para el final. Es córner, indica el juez.
Se acerca Juárez, si no me equivoco. Lo buscan en el fondo a Bianco Dau. Bloqueaba Juanchi. Lo voy a decir bajito y despacito. Suma un ladrillito. Verdún. Pero tengo ganas de gritar. Y Bianco Dau que reinicia con Juárez. Juárez que la gira para su capitán García. Últimos 50 segundos de esta primera etapa. Ávila para García. García para Severino. La mueve Nueva Estrella. Asturiano empezando a subir de a poquito. Acá identifica a Verdún y da el paso para adelante para subir la presión sobre Ávila. Y otra más que nos pasa cerca. Esperemos que no haya tercera, porque la tercera es la vencida. Y se nos va la transmisión al demonio. Cualquier cosita. www.com. No, bueno. Me callo mejor. Les decía, cualquier cosita, www.youtube.com/Red Audiovisual. Si un pelotazo nos corta la transmisión, tenemos a nuestros colegas de Red Audiovisual acá mismo, arriba nuestro, haciendo la transmisión para la gente de Nueva Estrella. Le restan 10 segundos para el final y va a terminar así. Este primer tiempo, Ávila, García, Bianco Dau, busca el disparo. Buena respuesta de Santi Suárez. Y 2 segundos le van a restar a esta primera etapa. Y yo dije lo que no tenía que decir. Quedan 2 segundos y hay una pelota parada. Pero esperemos, por favor, que termine así. García la pone adentro. Y casi tengo que cortar la transmisión porque Vega la tocaba y la pelota daba en el travesaño. Va a ser un nuevo lateral para Nueva Estrella, pero será cuestión de que García le dé el puntinazo y suene la chicharra. Suárez y la respuesta. Y al final del primer tiempo no cuenta el gol porque ya habían dado la orden. Se abrazan entre los jugadores de Nueva Estrella, pero no cuenta el gol. Al final de este primer tiempo casi se cumple lo que no tenía que decir. Nosotros nos reencontraremos para la segunda mitad.
Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that stack, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel?
Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Never break, always fight.
Ahora volvimos. Hay delay, así que en cuanto cargue de nuevo, perfecto, ahí se escucha. Bueno, una vez más, el OBS dándonos los problemas de siempre, ya se escucha. Y ya hubo arranque de este segundo tiempo. Un asturiano que ha ingresado más intenso a esta segunda mitad, claro, tratando de encontrar rápidamente el gol que iguale el marcador. Acá Severino y la pelota jugando para García. García que intentaba, estaba atento a Hanashiro. Que acá le juegan la pelota, cae Hanashiro sin falta, dicen los árbitros. Levanta sus dos brazos el juez de la otra banda como diciendo nada, no hubo nada. Va a ser lateral para firmar ahí a la altura de la mitad de la cancha. Fede jugando con Mati Bembe, que hace llegar la pelota a Hanashiro, que recibe, balanza, se pone de frente, de cerca lo sigue Rodríguez. Hanashiro que encuentra a Fede, Fede que busca con la derecha la menos hábil. La pelota del arquero Hernández para Juárez, Juárez que recibe, abajo se le mete Gomezares, llega para la cobertura Fimara. Y Juárez ya para jugar una vez más ese lateral. Les pedimos disculpas, pero bueno, claro, son estos errores que pueden pasar en los que uno no puede y no tiene nada para hacer más que cerrar o volver a abrir. Que al programa para transmitir se le ocurra volver a hacer funcionar el micrófono y volver a estar. Así que acá estamos de nuevo. Acá el bloqueo de Benvenuto ante el disparo de Guzmán, si no me equivoco. Sí, Guzmán, perfecto. Acá la ponían hacia el eje, trataban de sacar la contra. Benvenuto, de atrás se la saca Guzmán. Benvenuto que sigue, la pone para Gomezares. Gomezares que recibe, trata de girar. Le hace llegar la pelota a Hanashiro, pero la pelota no llega porque atento estaba Fleita para tirarse al piso y cortar esa pelota. Acá Benvenuto se la juega a Fiumara, que amaga para un lado, sale hacia el otro. Fleita de cerca, pone el cuerpo Fiumara, no tiene con quién reiniciar. Puede con Santi Suárez. Y Lucho que la peina para Benvenuto. Salía fuera de su área Hernández, eso es lo que se queja toda la gente de Asturiano. Suárez que recupera, da el paso para adelante, se va a animar, va a buscar disparo. Se la pide Bembe cerca. No creía tener opción clara de pase Santi Suárez, por lo que decidió rifar esa pelota. La gente se quejaba de la mano de Hernández que la tocaba afuera. Acá la mueve Nueva Estrella, presiona bien alto Asturiano. Casi logra controlar esa pelota Juárez. Era difícil esta de espalda y cerca de la banda. Pero mueve bien la pelota Nueva Estrella cuando Asturiano presiona. Y deja siempre ese jugador que corta y gana las espaldas. En este caso era Juárez. Acá Fimara saca a Santi Suárez. Después intentaba con Lencino. Ahora quedó mal parado Asturiano. Guzmán y la pelota. Saca la contra. Estaba Suárez atento en dos controles. Se la deja Fimara. Que ahora saca la contra. Pero rápidamente volvieron todos los jugadores de Nueva Estrella. Fleita con los brazos adelante para Fede. Lencinas que logra reiniciar con Mati Benvenuto. Que busca el disparo. Hernández en 3 tiempos se queda con esa pelota. Y ya la baja para Juárez. Nueva Estrella y la salida Asturiano presionando. Por lo que buscan esto, directo. La pelota para Rodríguez, que de pecho sacó una media tijera hermosa. Voló el de Nueva Estrella y voló el de Asturiano. Buena la respuesta de Santi Suárez. Que vuela. Me gustaría decirle el ninja, pero vuela más de lo que desaparece. Así que Nueva Estrella ya jugando el tiro de esquina, el disparo de Fleita que bloquea a Vega. Fleita reinicia con Hernández, Hernández lo presiona a Vega, intenta la salida. Nueva Estrella no la conseguía con el pase de Rodríguez por sobre la banda. Y va a ser salida para Juanchi. Juanchi juega para Fon y Fon para Santi Suárez, que intentaba con Lencinas, le marca con las dos manos. Su posición era difícil esta de Santi, que la pelota le venía de izquierda a derecha y con la derecha tenía que hacerle llegar la pelota a Lenz. Si algún día van a transmitir, les recomiendo no beber gaseosa. Es un consejo para que lo tengan en cuenta. Agüita, agua saborizada, Fleita y la pelota.
Jugando una vez más para Guzmán. Guzmán que pisa, engancha y encuentra el salteo con Juárez. Y de Juárez para Fleita y ahora Asturiano esperando en mitad de cancha. Asturiano identifica momentos para dar el paso adelante y otros para esperar. Acá Guzmán no podía con Fleita. Y Lencinas que se animaba casi como a querer cortar esa pelota. Claro, no sabía que Fleita no estaba detrás de su línea. Llegó a no tocarla, así que para Asturiano acá, Galdelli. Y el salteo con Juanchi Verdún, una vez más para Galdelli. Que recibe un control, 2 controles, 3 controles. Y ahí juega con Lencinas. A Lencinas lo anticipa Juárez. Juárez que traba y gana. Va a llegar a la posición de Verdún. De atrás le llega Lencinas, busca el disparo Juárez. La pelota se pierde sin peligro por el segundo palo defendido por Santi Suárez. Va a haber una nueva salida para Asturiano. Este pasaje ahora cae favorable una vez más para la posesión en los pies de Nueva Estrella. Asturiano tratando de ser más directo aquí. Vega encontrándolo directo a Lencinas que recibe. Va a tener que tratar de girar, meterla hacia adentro. La pelota salía. Hernández trata de apurar. Atento Verdún evitando esto. Y Verdún inteligente. Ahí sí fue inteligente porque fue sin falta en el retroceso. No hubo ni advertencia de los jueces. Juárez y la pelota jugando para Guzmán. Y de Guzmán para Rodríguez. Que propone el mano a mano con Galdelli. Ingresa y reinicia una vez más con Guzmán. El 5 que juega para Fleita. Fleita una vez más para Guzmán. Guzmán para Rodríguez. Rodríguez para Fleita. Arriesgaba Lencina. Guzmán y la pelota, encontrando a Juárez. No, atento estaba Galdelli y todo el banco de Asturiano en la que la pelota tocó en Guzmán. Levantaron su brazo derecho, eso es reflejo 100%. Levantaron su mano derecho, mano, gritaron todos, mano. Identifican los jueces, llega a su primer falta, Nueva Estrella, en 13:26. El tiempo que le resta a este primer tiempo y Hernández ya apurando, estaba atento a Lencina para peinar, la Fon en el segundo tiempo, intentaba bajarla ahí Costanzo, era difícil esta, ahí sentado más, quería como enganchar la pinza a lo cangrejo Costanzo, y ahora Guzmán y la pelota. Entiendo quizá el planteo de Asturiano, cuando ya Nueva Estrella juega en esta zona del campo, Asturiano cede la presión. Cuando Nueva Estrella está en zona de gestación, ahí decide dar el paso adelante. Ya en este caso es cuestión de replegarse y defender las líneas. Esto que hace Asturiano, marcando el punta a la altura hasta ahí, un poquito antes de mitad de cancha y que Nueva Estrella la mueva. Como en este caso, Vega intentaba ganar desde el reclamo el lateral. Era claro que tocaba último en él. Guzmán una vez más. Y la pelota en sus pies, jugando para Juárez. Juárez una vez más para Guzmán. Y 7 u 8 jugadores tiene Nueva Estrella en la rotación de sus principales. Los demás por ahora esperan. Lo mismo en Asturiano. No vimos nada de Zed, no vimos nada de Villanueva. Cantarella ingresó solo para una pelota parada. No vimos nada tampoco de Soiza. Bueno, esperamos por la mayor rotación. No vimos nada tampoco, claro, de Testón, hoy siendo arquero suplente. Juárez buscándolo a Guzmán, que amagaba el disparo, trataba de enganchar, estaba atento Juanchi, que lo sigue hasta su casa. Reinicia Guzmán, la pelota se la queda a Galdelli, mano a mano contra Guzmán. Y de memoria jugó mano a mano estaba Galdelli, que de cachetada jugaba para nadie. Trato de escuchar qué era lo que pasaba. Creo que escucho de Valvidares y de Galdelli, la pide. No entiendo quién será que la pide. Pero claro, algo entiendo que puede llegar a ser por eso, porque Galdelli sin mirar jugó de cachetada. ¿Será que algún jugador de Nueva Estrella pidió el pase sin decir nombre, sin decir quién era? Y claro, Galdelli la jugó. Eso era lo que se quejaban Valvidares, Villanueva, Galdelli, pero bueno, claro, esto no es una cuestión que sea sancionable desde lo reglamentario, así que allá la viveza de quien haya sido de Nueva Estrella el que hizo pedir esa pelota cual si fuera compañero de Galdelli para que
pierda la pelota el de Asturiano y el profesor se emociona. Si nos está viendo desde el geriátrico, acá Juárez intentando el disparo, bloqueaba a Fiumara. Y Severino para jugar ese lateral. Severino para Fleita. Fleita para Severino, Severino para Fleita. Martiletti la pelota, reinicia para Fleita. Fleita para Martiletti una vez más. Fiumara que lo mira a la cara, lo acompaña hasta la línea de fondo. La pone al segundo palo Martiletti, no llegaba a Juárez, la pelota se pierde pidiendo permiso por línea de fondo. Y Suárez que ya la baja para Hanashiro. Hanashiro que de cachetada para Benvenuto y Benvenuto de primera para Fede. Fiumara dando el paso adelante y jugando una vez más para Benvenuto. Benvenuto para Hanashiro y Hanashiro para Gómez Ares, que trata de hacerse fuerte. Lo desestabilizaban sin falta en la marca. Fleita intentando el disparo. Bloqueaba en Fiumara, va a ser tiro de esquina en los pies de Fleita, el encargado de todas las pelotas paradas de Nueva Estrella. Y 11-13 para el final. Fleita de puntín la mete hacia adentro. Llegaba Severino ahí al área para desviar. Fleita ahora para Juárez. Juárez que va a buscar el disparo. Lo dejaban patear ahí al 18 de Nueva Estrella. Y volvió la pelota que se había ido abajo. Así que vuelve la recién estrenada. Detalle que les menciono siempre. El equipo local debe abrir de cero. Nueva. Una pelota para cada partido en su condición. Ahí está. Se me bloqueaba partido, cada y condición. Para cada partido en su condición de local se debe abrir nueva una pelota. Bueno, esto es por el agarre, por la suciedad que puede tener ya una pelota usada. Nada, detalles reglamentarios de la AFA. Aquí volvió la pelota que se abrió para este encuentro. Hanashiro y esa pelota. Hanashiro para Fiumara. Fiumara de una para Gómez Ares, que recibe, pone el cuerpo, trata de reiniciar, de taco para Fiumara. Fiumara que trata de meterla. Sin peligro para el arco defendido por Hernández, que con toda la paciencia del mundo busca esa pelota y ya juega para Severino. Y de Severino para García, el capitán de Nueva Estrella, jugando para Fleita. Fleita que amaga a ingresar, sale por afuera. Hanashiro que intentaba anticipar, Fleita y la pelota, le gana a Gómez Ares, cae y sale la contra. Fiumara. Hernández atento para controlar esa pelota. Llegaba Hanashiro al segundo palo y festeja. Claro, eufórico Hernández. Ese bloqueo en el mano a mano de Fiumara, una lástima esta para Asturiano, la más clara. Quedaron 2 contra 1 sobre la posición de Hernández, que achicó bien el arco. Acá Fiumara busca la volea, Hanashiro que se la bloquea, Severino y la pelota. Benvenuto que no lo pasa, intenta la falta. No le dan ley de ventaja a Severino. Asturiano llega a su primer falta y el tablero que llega a la mitad de esta segunda mitad. Casi, porque quedan 9 segundos, pero bueno, creo que no se van a poner estrictos conmigo. Sí, ya estamos llegando al ecuador de esta segunda etapa y a los últimos 10 de este encuentro, que momentáneamente pierde Asturiano por la mínima ante Nueva Estrella en un duelo de necesitados, cada uno por lo que peleen en el campeonato. Acá quiere apoyar y apurar Benvenuto, ya juega con Fiumara. Lo que les digo, un duelo de necesitados. Nueva Estrella para estar cada vez más cerca, porque está cerca de los puestos de playoff. Asturiano para tratar de despegarse de la zona de peligro. Benvenuto que recibe, trata de girar, logra girar, era sin falta en la posesión de Martiletti. La pelota se pierde por línea de fondo, va a ser salida para Asturiano, que dentro de poco deberá preparar camiseta de arquero jugador. Hanashiro llegando a línea de fondo, la va a meter de derecha. García y la pelota. Caía sobre nuestra mesa, nos movía ahí un poquito
la cámara que muestra el tablero, pero nada, ya se arregla y seguimos. Hanashiro para Fiumara y ahora Asturiano planteando este 2-2 que le ha sido efectivo para romper líneas de presión. Con Hanashiro y Fiumara como pasadores, amagadores y Benvenuto y Gómez Ares como pivots. 2-1-1, bien clásico a lo iFootball. Hanashiro para un lado, para el otro, baila por sobre la pelota, busca disparo. Tocaba en García, todo el banco de Asturiano reclama mano, Hernández queda sentido. Bueno, ya se recupera Hernández, le pide disculpas a Benvenuto. Lo va a jugar Gómez Ares, que seguramente sea para reiniciar. Juega para Hanashiro, Hanashiro busca el disparo. Pasa peinando la pelota al segundo palo de Hernández y habrá tocado en algún jugador. Claro, si toca en algún jugador es córner. O lateral. No, córner, claro. Entonces, iba al arco esa de Hanashiro, en algún jugador habrá peinado. Acá Gómez Ares jugándosela a Benvenuto, bloquea García. Acá queda sentido García. Pasaba a Fiumara para irse al banco de suplentes, un poco lo tocaba hombro con hombro. García siente el dolor en el cuello. Ya se recuperó el capitán de Nueva Estrella. Y vuelve el 2-1-1, Hanashiro Fiumara. Gómez Ares, Benvenuto. De esa manera, el 2-1-1. Acá Fiumara. Amagando y sacándose de encima a Severino. Engancha para adentro, sale para afuera, vuelve hacia adentro, vuelve una vez más hacia afuera, engancha hacia adentro. Fiumara, siempre Fiumara. Fede y la pelota lo desestabilizan sin falta. Y ahora sale la contra de Nueva Estrella. Severino, que no la puede controlar. Pero qué bien. Y qué bueno lo de Fede, que baila arriba de la pelota, amaga para un lado, sale hacia el otro. Y la importancia del movimiento sin pelota. Acá lo mismo Hanashiro, que baila, mueve las caderas y sale. Fiumara jugando para Benvenuto, que la hace rebotar, la pelota queda, le salió mal a nuestro capitán. Rodríguez y la pelota, dicen que lo toca Hanashiro abajo. Es la segunda falta para Asturiano. Guzmán tomando la carrera para este tiro libre. Guzmán, Rodríguez, García y Severino para jugarla. Gómez Ares, Hanashiro, de Fiumara y Benvenuto para defenderla. Suárez bajo los 3 palos. Toma carrera Rodríguez. La pone adentro para Fleita, recupera Fiumara, trata de poner el cuerpo, presiona a Asturiano, García y la pelota, le plantea el mano a mano a Gómez Ares, ahora tiene que quedarse hasta ahí. La presión Fiumara, da un paso para adelante Gómez Ares, en su rol de punta, dan un paso para hacia adelante de todos. Gómez Ares llevando sobre García, García control orientado, se lo saca encima, ahora quedó mal parado Asturiano. Hanashiro que pone el cuerpo, estira sus piernas, gana la posición. La pelota se pierde, no, falta, le cobraron. Sí, perfecto, falta. Bien, Hanashiro haciendo el esfuerzo, lo que les menciono siempre, chiquitito y flaquito, pero tato veloz y fuerte con su cuerpo, ganó acá la posición desde atrás. Y no solo la posición, sino también que una falta más para Nueva Estrella, pero los equipos ahora parejos en esa cuestión. Acá Galdelli buscando a Lencinas, no lo encuentra. Guzmán y la pelota, de atrás Vega sin falta, recupera Asturiano y ahora es un 3 contra 2, quedó mal para Nueva Estrella. Galdelli bloqueaba a García. La ruleta de García, perdón, de García no, de Bálsamo, que se hace efectiva, pero la pelota se pierde por línea lateral. Para mí era mano esta
de García que se cubría la cara. Y otra contra que logra sacar a Asturiano en inferioridad de condiciones de Nueva Estrella. Bueno, por favor, esperemos que alguna se haga efectiva. Acá Verdún buscaba a la Encina, se le iba alta esa pelota. Se la pide Suárez, que si no había opción que reinicie con él. Y ahora Hernández, que ya la baja para Bálsamo. Bálsamo para García y ahora presiona a Asturiano. Y bien, la presión de Asturiano que logra desestimar la salida de Nueva Estrella. Acá Galdelli intentando buscar el disparo. Se apuraban entre Verdún y Galdelli y ahora se piden tranquilidad entre los dos. Van a cantar la jugada preparada y manejarla. Pero bien, Asturiano en esta, lo que yo les mencionaba, es una cualidad que le suele salir bastante bien a Asturiano, la de presionar. Acá Galdelli con la pelota va a buscar de derecha. La pelota se pierde cerquita del ángulo derecho de Hernández y el tímido bajó de la tribuna de Asturiano. Bálsamo y la pelota sacándose encima a Lencinas, después a Galdelli, pero la pelota se la encuentra a Verdún. Y Verdún que juega para Vega y Vega para Verdún. Y ahora pasaje favorable en la posesión para Asturiano. Nueva Estrella tiene que defender, claro, porque ahora Asturiano da un paso adelante. Aprieta un poquito más el acelerador porque el tiempo empieza a venirse en contra. Ya veo por ahí una camiseta escondida preparada. Van de 4, grita Galdelli, que tanto afuera como adentro es muy efusivo y muy hablador para acomodar y llamar la atención de sus compañeros. Acá Guzmán para Fleita, Fleita para Guzmán, Guzmán para Rodríguez. Rodríguez para García, tiene que presionar en esta Asturiano porque en línea quedaba Nueva Estrella. Acá recibe en el eje García y quedó desestimada la presión de Asturiano. De cucharita García para Guzmán. Atento Galdelli, evitaba que le jueguen el caño. Verdún y la pelota. Trababa Lencinas, le iban abajo. Bálsamo, Lencina al piso. Y sin falta dicen los árbitros. Acá recibe solo y la pinchó Bálsamo abajo de la suela. Propone mano a mano con Verdún. Le llega a Lencina. Sin falta dicen los árbitros. Y ahora saca una nueva contra Asturiano. Galdelli, la pelota le acomodan de atrás. Con falta, entiende el árbitro de Rodríguez. Llega a su tercera Asturiano. Perdón, Nueva Estrella. Y esta quizá me pareció clara, sí, entre Verdún y Lencina sin pelota le daban a Rodríguez. Los jueces entendieron que sin falta. La contra la sacó Galdelli y ahora la falta es para Asturiano para trabajarla. Suma para Nueva Estrella. Falta de 6:07 para el final. Y la ventaja es de 1. Parece una obviedad lo que digo, pero no está mal recordarlo. Nueva Estrella gana por 1-0 parcialmente este partido a falta de 6 para el final. Cantarela, Gómez-Ares, Lencinas y Fiumara para trabajar esta pelota parada. Fleita, Juárez, Bálsamo para defenderla. Gómez-Ares, Fiumara, de borde interno muy alta esa pelota. Ventre era el que me faltaba de Nueva Estrella, el recién ingresado en el encuentro. Hernández jugándola para Bálsamo. Bálsamo que ingresa y encuentra a Fleita. Acá tiene que presionar a Asturiano porque no puede volver a jugar con su arquero. Lencina que trataba de ganarle la posición. No toca en él. Perfecto. Una vez más. Presión efectiva la de Asturiano para recuperar rápido la pelota ahí en zona de finalización. Este es casi córner. El lateral ya no es quizá tanto 3/4. Gómez-Ares. Se le deja a Hanashiro que busca disparo y no había nadie en el segundo pale. Eso reclama todo el banco de Asturiano. Era ahí donde había que ir. Era cuestión de empujarla al gol. Una lástima esta de Asturiano. Hernández buscándolo directo a Juárez. La pelota se escapa y vuelve a recuperar a Asturiano rápido una vez más la pelota. Y Hanashiro para jugarlo. Ya con Gómez-Ares. 5:50 para el final. Y momento de calma, silencio aquí en el coloso de Vicente López. De Fiumara para Hanashiro. Tato y la pelota. Juárez que mira la pelota. Hanashiro para Fiumara. Trata de jugar el mano a mano. Estaba atento Bálsamo para no dejarse pasar por Fiumara. Le piden distancia y más distancia. Y ahora lo llaman a Fiumara. Lo hacían dar pasos y pasos para atrás de reversa con Fiumara y el juez le habla y le habla y le habla a Fede. 5:32 para el final.
Y Fiumara que retrocede, sale de plano para dar distancia, para que se juegue ese lateral. Y ahora sube. Fleita y la pelota. Alta la presión de Asturiano, hay que tener cuidado con esta. La paralela se la ganan a Fiumara. Atento Benvenuto en la cobertura. Y ahora sí, por acumulación se va a ganar la tarjeta amarilla. Llega a su tercera Asturiano. 5:23 para el final. No tiene que desesperarse el conjunto de Vicente López. Todavía resta muchísimo tiempo. Y como les dije, por ahora y momentáneamente, no será cuestión de que yo lo diga, la victoria de Nueva Estrella es por un gol, por la mínima. Se mueve ahí Villanueva para no enfriarse, todavía no ha ingresado en el partido. Lo mira estático Set. Cantarela ha vuelto a ingresar para esa pelota parada y ha vuelto a salir. Bálsamo y la pelota. Fleita presiona a Lencina. Fleita para Ventre. Entre Lencinas y Hanashiro cubren esa pelota. Bien, Lencinas que siente el contacto, se deja caer. Cuarta falta para Nueva Estrella. No se lo dejaban apurar a Hanashiro. Este tiro libre. Casi reiniciación. ¿Se dice reiniciación? Bueno, otra que voy a tener que buscar. En el reinicio de la posesión. No era más que eso. Hanashiro ingresa. Intentaba buscar el disparo. Bloqueaba Bálsamo el disparo. Se la queda Hernández. Ya la salida con el 10. Fleita. Le hace llegar la pelota a Juárez, que recibe la doble marca entre Gómez Ares y Fiumara. Era para Nueva Estrella y Juárez se va a encargar de jugar ese lateral. Vuelve a pedir distancia. Juárez que se la deja a Fleita. Fleita que intentaba con Ventre. Con Bálsamo, perdón. Ventre estaba sobre esta banda. Ahora Fiumara para... Perdón, Hanashiro para Fiumara. Acá Fede y la pelota jugando con Tato. Hanashiro para Benvenuto. Recibe, se hace fuerte, gira, logra girar, gana la posesión con los brazos, llega hasta línea de fondo. Lo acompañaba hasta el final el jugador de Nueva Estrella y le van a sumar otra falta a Benvenuto. No llego a ver qué jugador de Nueva Estrella es el que queda ahí sentido. Rodríguez era el número 6. Entonces se iguala en faltas ahora el marcador de las mismas. 4 Asturiano, 4 Nueva Estrella, falta de 4:22. Y Ramírez Juárez para jugar este lateral. Juega con Ventre y Ventre va a buscar una vez más a Juárez. Atento Suárez para cortar, saca la contra. Juega con Gómez Ares que pone el cuerpo, trata de girar, logra girar, la puntea para Hanashiro, pero Hanashiro que se lamenta porque no puede llegar a esa pelota. 4 minutos 10. Alguna más le va a quedar a Asturiano. El tiempo sigue corriendo aquí en el Coloso de Vicente López. Acá hay un mal control de Rodríguez. La pelota se le escapa. Fiumara que apura ese lateral de Benvenuto para Hanashiro. Chicle con la pelota. Hanashiro va hacia afuera. Busca lugar para ingresar. No. Encuentra salteo con Fede. Y ahora se plantea una vez más el 2-1-1. Fiumara Hanashiro. Gómez Ares. Benvenuto. Acá Tato. Hanashiro. Le pasa a Fiumara con la solapa. Busca derecha Fede. Buena respuesta de Hernández. Bien esta de Fede animándose con la menos hábil. Y lo vi ahí sin querer a Valvidares hablando con Villanueva, con Galdelli, con Cantarela y con Zoiza. Veremos si será para trabajar un 5-4. Lo veía ahí con la planilla. Bueno, estará al caer. Lo veo a Constanzo con el cartoncito para pedir el tiempo. Así que en cuanto a Valvidares de la orden, Constanzo entrega el cartoncito del minuto y cuando Asturiano recupere la posición luego de entregar el plástico cartón del minuto, se hará efectivo entonces acá Fleita, buscándolo a Rodríguez. Rodríguez para Guzmán. Guzmán que amaga, se saca encima a Gómez Ares. Gómez Ares al piso, a Fiumara así. Es para Nueva Estrella la pelota, 3:30 para el final. Juárez, rápido la gira para Fleita, eso le pedía, rápido, rápido. Fleita, que rebota en Hanashiro y le queda una vez más la pelota. Rodríguez
y Fleita. La mueve Nueva Estrella, empieza a presionar a Asturiano. Ahí llegaba rápido Lencinas. Recupera Benvenuto para Lencinas. Una vez más Benvenuto le tira un caño hermoso a Fleita, despisadita para atrás. Y ahí está lo que yo les decía. Ya veo un jugador con la camiseta de arquero puesta. Constanzo paradito, esperando la orden de Valvidares para entregar el pedido de minuto. Hanashiro y la pelota. Va hacia afuera, ingresa hacia adentro, se pone de espalda y juega con Fiumara. Fiumara que amaga a jugar con Suárez y sale para afuera. Rodríguez al piso corta esa pelota. Valvidares que empieza a hacer los cambios. Y ahora sí, como les decía, ingresan Cantarela, Zoiza, Villanueva, Gómez Ares con la arquero jugador y Fiumara todavía. Entonces lo que les digo, recién ingresado Zoiza, recién ingresado Cantarela y recién ingresado Villanueva para trabajar este 5 para 4, piernas frescas todavía. Fiumara en campo, esperan Verdún y Lencinas para cuando sea defender. Zoiza para Villanueva, Villanueva que dispara, bloquea Ventre. Villanueva para Zoiza, Zoiza que buscaba salteo con Fiumara, pero juega para Cantarela, Cantarela para Fiumara. Con paciencia la mueve Asturiano, encontrando salteos, empezando a girar. Zoiza para Cantarela, Cantarela claro que vuelve a tocar la pelota después de la entrada en calor que fue hace más de una hora. Cantarela encontrando la Fiumara, Fiumara adentro, la pelota le venía picando, la agarra muy abajo. Ahora Hernández. No hay arquero en Asturiano acá. Zoiza para Villanueva, Villanueva para Zoiza. Ahora tiene que haber paciencia porque sale Santi Suárez, ingresa Gómez Ares, abandona Verdún, ingresa Cantarela y ahora una vez más, a falta de 2 minutos, la posesión en superioridad numérica de Asturiano. Defienden en Nueva Estrella Fleita, Juárez, Ventre y García. Acá Cantarela, minuto 50 para el final. Cantarela, que se va a tener que animar a buscar disparo, juega para Fiumara. La pelota le queda a Villanueva, Villanueva que se anima, busca disparo. No lo dejan salir ahí a Gómez Ares. Vuelven a ingresar Suárez, Lencinas y Verdún para defender. Los árbitros que van a hablar con Gómez Ares. Y Asturiano que tiene que recuperar rápido, lo más rápido posible, la posesión de la pelota para poder volver a plantear el 5 para 4. Y arriesgar. Ya no queda más que arriesgar. Un gol de Nueva Estrella da por finalizado el encuentro. Un gol de Asturiano pone tablas en el marcador. Hernández buscándolo a Rodríguez. Rodríguez que se hace fuerte, le encina atrás, se deja caer, pelean, hay retención. Suma para Nueva Estrella que llega a su quinta falta. Eso es lo que indica el juez. No, primero el minuto. Pero, perdón, no es quinta falta, fue indirecta, no suma. Y hay minuto pedido por parte de Nueva Estrella. Vuelven los equipos al campo de juego. Minuto 36 es el tiempo que tiene Asturiano para por lo menos tratar de encontrar un empate. Un punto que le dé un poquito de aire. Les recordamos, Asturiano con 23 puntos en una zona límite de la tabla de posiciones. Nueva Estrella con 34, 37 si no me equivoco, cerca de los puestos de playoff, a 4 puntos. Va a quedar minuto 30 para el final. Asturiano y la pelota. Cantarela para Zoiza. Zoiza busca directo
a Fiumara. Recupera Cantarela, Fleita lo persigue, Cantarela, la pelota no se va, ahora sí se fue esa pelota. Va a ser para Nueva Estrella, a falta de 1:17 para el final. Ya volvió Suárez, ya ingresaron. Verdún no, solo Lencinas para defender. Fleita buscando directo a Rodríguez. Rodríguez que la aguanta, juega para Fleita y van a tratar de hacer correr el reloj lo máximo posible. Acá Rodríguez le gira a Galdelli. Salía bien a achicar Santi Suárez. Vamos a entrar en el último minuto del encuentro. Se agotan las posibilidades para Asturiano. Fleita que reinicia con Guzmán. Guzmán para Juárez. Y ahora Asturiano tiene que arriesgar. Para adelante y sin falta. Juárez de taco se la cede a Galdelli. Galdelli que recibe y espera porque salga Suárez y ingrese Gómez-Ares. Ahora sí, Suárez le deja su lugar a Gómez-Ares. Lencinas a Soiza. Últimos 40 segundos para el final. Y Asturiano agotando sus posibilidades. Soiza para Galdelli. Galdelli para Soiza. 35 para el final. Cantarela se va a tener que animar. No se anima Cantarela. Dudaba. Gómez-Ares pelea. La pelota todavía en los pies de Galdelli. Galdelli para Cantarela. Cantarela para Fiumara. Otra vez le pica mal a Fiumara esa pelota. La agarra muy abajo. Se le va muy arriba. 25 segundos para el final. Y Balviares que le dice a Gómez-Ares, quédate. Ya está. Se arriesga más que nunca. Uno corto y otro largo es lo que pide Fleita. Pero Juárez ingresa. Y Guzmán, que no logra encontrar a ninguno de sus compañeros. Soiza recuperaba. Acá Fleita. Últimos 17 segundos para el final. Asturiano tendrá una última posesión. Con arquero jugador. Buscando la hazaña para lograr el empate. Cantarela para Galdelli. Galdelli para Cantarela. 9 segundos para el final. Cantarela para Galdelli. Galdelli que llega a tener que disparar. Galdelli, Hernández, Cantarela busca el disparo. La pelota que pega en el escudo. Últimos 4 segundos. La pelota toca en Juárez, ya anecdótico. El 2-0 y el reloj que indica 0 segundos. Los jueces que dan final del encuentro aquí en Vicente López. Nueva Estrella 2, Asturiano 0. Muchísimas gracias a todos por bancar la transmisión. Nos veremos el próximo fin de semana para más acción de este futsal de la primera B del deporte argentino. Gracias.